Hay una trampa muy común con el radiador. Lo cambias, todo queda bonito, no gotea en el primer arranque, y aún así el auto se calienta, o la aguja se comporta raro, y ahí empieza el caos. Culpas al radiador nuevo, al termostato, a los ventiladores, al sensor. Pero muchas veces el problema no es una pieza mala, es un detalle invisible. Aire atrapado, una manguera apenas mal asentada, una abrazadera en el lugar equivocado, una goma que olvidaste, y que hace que el radiador vibre y se fatigue. El sistema de enfriamiento es más sensible de lo que parece, y por eso un cambio que se siente sencillo puede terminar en sobrecalentamiento o fugas recurrentes. Si estás aquí por un cambio de radiador en Nissan Versa, la meta no es solo sacar uno y poner otro, la meta es que el sistema vuelva a trabajar como un circuito cerrado, con presión, sin aire, con flujo estable, con ventiladores que entran cuando deben y con el nivel correcto después de varios ciclos de calor y enfriamiento. Cuando entiendes ese objetivo, cada paso deja de ser mecánica por costumbre y se vuelve una decisión. Antes de tocar nada, piensa en la escena típica. El motor viene caliente. El ventilador puede encender aunque el auto esté apagado, si el sistema lo manda, y el refrigerante no es agua cualquiera. Quemaduras, resbalones, mascotas atraídas por el líquido, pintura manchada. Así que el primer filtro es simple. El motor tiene que estar frío de verdad, frío al tacto en la parte superior del radiador y en la manguera superior. Si abres el sistema con presión, no estás apurando el trabajo. Estás buscando un accidente. Con el coche frío, la idea es drenar de manera controlada. A veces hay un dren en el radiador. A veces es más práctico soltar la manguera inferior. El punto no es solo vaciar, sino vaciar sin bañar todo el subchasis y sin dejar el piso como una pista de hielo. Un recipiente amplio, guantes y paciencia. Y algo más, mira el estado del refrigerante que sale. No hace falta inventar diagnósticos, pero sí observar si sale muy oxidado, con partículas, con aspecto turbio o con olor raro. Eso te dice que el sistema estuvo descuidado o contaminado. Ahí ya sabes que mezclar lo que haya para completar después es mala idea. Hay otra confusión frecuente. Con que llene el depósito de expansión, ya está. No. El depósito es una parte del sistema, pero el aire se queda donde puede. En la carcasa del termostato, en puntos altos, en el núcleo, de calefacción, en el propio radiador. Si el aire queda atrapado, el refrigerante no circula como debería, y la temperatura sube a saltos. Por eso, desde el inicio, debes tratar esto como un circuito que se llena, se purga y se verifica. Cuando ya drenaste lo que puedas, toca despejar el acceso. En el Versa, dependiendo del año y del frente, te vas a encontrar con cubiertas plásticas superiores, guías, la tapa del soporte superior y el conjunto de ventiladores pegado al radiador. Aquí manda el orden. No por obsesión, sino porque los clips plásticos y conectores eléctricos envejecen y se rompen cuando los fuerzas. Desconecta primero lo eléctrico que estorba. Conectores de los ventiladores, sensores si van montados cerca, y cualquier arnés que esté sujeto con grapas al marco del radiador. Antes de jalar, mira cómo se libera cada clip. Muchos se destraban empujando una pestaña, no tirando del cable. Un conector roto hoy es un ventilador que no enciende mañana, y eso sí, se traduce en calentón. Luego vienen las mangueras. Normalmente tienes la superior y la inferior del radiador, y puede haber líneas de retorno hacia el depósito o una manguera más delgada. La regla, no gires una manguera pegada como si fuera una palanca. Si está adherida al cuello, primero rompe el sello con un movimiento suave, de torsión controlada, o usando una herramienta plástica o un destornillador con extremo protegido para no cortar la goma. Cortar una manguera vieja puede parecer, da igual, la cambio después. Pero ese después se convierte en otra compra, otra espera, y más posibilidades de fugas improvisas. Fíjate también en las abrazaderas. Las de resorte tienen su lógica. Mantienen presión mientras el material se dilata y contrae. Si las mueves de su lugar correcto, la manguera puede sellar en frío y gotear en caliente, justo cuando la presión sube. Las de tornillo dan sensación de control, pero el exceso de apriete puede deformar el cuello plástico de algunos radiadores o marcar la manguera. Aquí no se trata de apretar hasta que no puedas, sino de apretar hasta que selle sin estrangular. Ahora, el momento delicado. Separar el radiador del resto del frente sin dañar el condensador del aire acondicionado.
Mucha gente confunde ambos porque están uno delante del otro y parecen una sola pieza. El radiador trabaja con refrigerante de motor, el condensador trabaja con gas del AC. No quieres tocar líneas del AC ni forzarlas, porque ahí ya no es un cambio de radiador. Es un problema mayor. El truco es entender qué está sujeto a qué. El radiador suele ir asentado en gomas o cunas inferiores y retenido con soportes superiores. El conjunto de ventiladores puede ir atornillado al radiador o al marco. Si intentas sacar el radiador sin liberar lo que lo amarra, vas a doblar aletas, rayar el condensador o quebrar una oreja de montaje. No es dramatismo. Basta una oreja quebrada para que el radiador quede ligeramente suelto, vibre y termine fisurando con el tiempo. Cuando finalmente lo tienes afuera, no lo dejes caer ni lo apoyes sobre las aletas. Las aletas no son estructura, son superficie de intercambio. Un radiador con aletas aplastadas puede funcionar peor, aunque sea nuevo. Comparar viejo y nuevo es útil, pero no para buscar más grande o más grueso, como si eso fuera mejor. Es para verificar que coincidan los puntos de montaje, el diámetro y ángulo de los cuellos, la ubicación de tapones y dren, y el espacio para el conjunto de ventiladores. Si algo no calza perfecto, no lo resuelvas con fuerza. Se resuelve con confirmación. ¿Es el radiador correcto para tu versión? Aquí aparece un detalle que casi nadie valora. Las gomas aislantes y soportes. Esas piezas de hule que parecen insignificantes son las que evitan que el radiador trabaje como un diapasón, vibrando con cada bache. Si las pierdes, si las montas al revés, o si dejas una fuera, el radiador puede rozar con metal o quedar tensionado. Y un radiador tensionado es un radiador que tarde o temprano busca cómo liberar esa tensión. Con una grieta, antes de montar el nuevo, revisa también las zonas alrededor. ¿Hay restos de refrigerante seco? ¿Hay barro pegado que haya estado desviando el flujo de aire? ¿Hay aletas dobladas en el condensador? No para entrar en una restauración eterna, sino porque el enfriamiento no depende solo del radiador, depende de que el aire pase. Si el frente está tapado, el radiador nuevo va a sufrir igual. Llegó el montaje. Aquí es donde un cambio de radiador en Nissan Versa se gana o se arruina. El radiador debe sentarse en sus cunas inferiores sin pelear. Si lo estás empujando hacia abajo con fuerza, algo está mal alineado. Una goma fuera de lugar, una guía que estorba, un arnés atrapado, y si montas soportes superiores, deben asentar sin dejar el radiador torcido. Torcido significa tensión en los cuellos y tensión significa fugas futuras. Vuelve a instalar el conjunto de ventiladores si va separado. Asegúrate de que no haya cables rozando las aspas, porque eso no solo es ruido, es un cable cortado. Conecta lo eléctrico con calma, escucha el clic de los seguros y coloca de nuevo las grapas en los puntos correctos. Un arnés colgando termina tocando partes calientes o móviles. Ahora las mangueras. Este es el punto donde nace la mayoría de las fugas posteriores. La manguera debe entrar hasta el tope del cuello, no casi. Si queda a medio asiento, tal vez no gotee al ralentí, pero al acelerar, con presión y vibración, empieza el sudor, luego la gota, luego el chorro, y la abrazadera no debe quedar encima del borde del cuello ni demasiado atrás. Debe abrazar sobre la zona de sellado, donde el cuello tiene su forma pensada para eso. Aprovecha para mirar el estado de las mangueras. Si están resecas, agrietadas, muy blandas o deformadas, cambiarlas ahora es más barato que llamar a una grúa después. No es obligatorio cambiar todo por si acaso, pero sí es sensato no montar un radiador nuevo con mangueras que ya pidieron retiro. Hay otro culpable silencioso. La tapa del radiador o la tapa del sistema, según la configuración. Esa tapa no es un simple tapón, regula presión. Si no mantiene la presión correcta, el refrigerante hierve antes. El nivel baja, aparecen burbujas y el auto se calienta, aunque el radiador sea nuevo. Mucha gente cambia el radiador y deja la tapa vieja, y luego jura que el radiador salió malo. En realidad el sistema perdió su capacidad de presurizar. Si la tapa está deteriorada, el sello duro, el resorte débil, o se ve sospechosa, vale la pena considerarla como parte del conjunto. Y el depósito de expansión también cuenta. Si está cuarteado o su manguera de retorno está floja, vas a tener pérdidas que solo aparecen cuando el sistema está caliente y empuja excedente. Después enfría, succiona aire en lugar de refrigerante, y al día siguiente tienes el nivel bajo y una bolsa de aire. Ese ciclo es el perfecto generador de temperaturas inestables. Hasta aquí parece que ya terminó.
pero el trabajo real se decide en el llenado y purgado. El sistema de enfriamiento funciona como una circulación. La bomba mueve refrigerante, el termostato abre y cierra el paso, el radiador disipa calor y el circuito de calefacción añade otro camino. Si queda aire, la bomba puede cavitar, el termostato puede recibir lectura errática de temperatura y el calefactor puede soplar frío, aunque el motor esté caliente. Es un rompecabezas de síntomas que se evita con un llenado correcto. Primero, usa refrigerante adecuado o una mezcla correcta si aplica. Sin mezclar productos incompatibles por costumbre. No hace falta entrar en guerras de colores, pero sí entender que más o menos puede terminar en lodos, corrosión o sellos atacados. Si no estás seguro de lo que había antes, lo más prudente es no improvisar mezclas raras para completar. Y usa agua adecuada si estás mezclando, no agua con minerales que dejan depósitos. Para llenar, muchos lo hacen solo por el depósito, y luego se preguntan por qué el radiador se queda vacío. Lo ideal es llenar por el punto más alto disponible del sistema según tu configuración, y mantener el nivel donde corresponde mientras el motor va expulsando aire. Si el radiador tiene tapa de llenado directa, se usa con el motor frío y se llena ahí. Si no la tiene y todo se gestiona por el depósito, entonces el proceso depende más del ciclo térmico y de que el retorno funcione bien. Con el sistema lleno, enciendes el motor y dejas que llegue a temperatura de operación. Aquí hay que observar, no solo esperar. La manguera superior al inicio estará relativamente fría. Cuando el termostato abre, esa manguera cambia de temperatura con claridad. Ese momento es importante porque es cuando el refrigerante empieza a circular a través del radiador de forma plena. Y también cuando el nivel puede caer de golpe al desplazarse el aire. Si el nivel baja, no es que se esté bebiendo el refrigerante de manera misteriosa, es que el circuito se está llenando por dentro. Pero ojo, si ves burbujeo constante, como si hirviera, con el motor aún sin estar realmente caliente, eso puede ser aire o puede ser otra cosa. No hay que saltar a conclusiones, solo hay que saber que burbujas persistentes y sobrepresión rara no se arreglan apretando más una abrazadera. Activa la calefacción en caliente, con el ventilador del habitáculo encendido, para abrir el paso al núcleo de calefacción si tu auto lo gestiona así. ¿Por qué importa? Porque ese núcleo puede ser un punto alto donde se queda aire. Si el aire se queda ahí, tendrás calefacción irregular y, peor, esa bolsa puede moverse después y causar un pico de temperatura en el motor. Es normal que el ventilador del radiador no encienda de inmediato. Debe encender cuando el sistema lo ordene según temperatura. Cuando enciende, escuchas el cambio. Y ahí conviene verificar dos cosas. Que ambos ventiladores, si hay dos, funcionen como corresponde. Y que el flujo de aire esté correcto, sin ruidos de aspas tocando nada. Durante este calentamiento, revisa fugas, pero con inteligencia. Una fuga pequeña a veces solo aparece cuando hay presión. Mira uniones de mangueras, el dren del radiador si lo usaste, la zona del cuello de llenado y el perímetro de los tanques laterales. No te obsesiones con una gota antigua que cayó al desmontar. Limpia lo que puedas y vuelve a mirar. Si reaparece fresco, ahí sí hay algo. Cuando el motor llega a su temperatura y el ventilador ya hizo al menos un ciclo, apaga y deja enfriar por completo. Este enfriar por completo es el paso que mucha gente se salta, y luego se sorprende de que al día siguiente el nivel cambió. Al enfriarse, el sistema contrae, y el nivel puede bajar en el radiador o en el depósito según el diseño. Es en frío cuando se ajusta el nivel final sin engaños. Al día siguiente, con el motor frío, revisa el nivel y completa si hace falta. Si tuviste que completar mucho, no lo ignores. Puede ser simplemente el aire que terminó saliendo, o puede ser que haya una fuga muy pequeña que solo se ve con el tiempo. De nuevo, observar es más útil que adivinar. Y aquí volvemos al problema del inicio. El cambio bien armado, que aún así se calienta. Lo más habitual es una de estas escenas. El auto calienta en tráfico, pero en carretera mejora. La aguja sube y baja. La calefacción a veces no calienta. Escuchas gorgoteo en el tablero. El depósito sube de nivel y luego baja demasiado. O ves que la manguera superior está extremadamente dura cuando todavía no debería. Muchas de esas señales apuntan a aire en el sistema o a que no está presurizando bien, y eso se corrige con purgado correcto y verificación de tapa y retornos, no con más piezas nuevas al azar. Otro error típico: forzar el radiador contra el condensador para que entre.
Cuando haces eso, puedes doblar aletas del condensador y reducir el flujo de aire del aire acondicionado, o incluso dejar el radiador tocando en un punto. Ese contacto vibra y con el tiempo abre una fuga. Parece una exageración hasta que ves un radiador perforado por roce, justo donde nadie mira. También pasa que se olvida reinstalar una cubierta o un deflector de aire, y luego el coche se calienta más de lo esperado, porque el aire, en el frente, no se comporta como agua en una tubería. Toma el camino fácil. Si falta una guía, el aire puede no atravesar el radiador como debe, sobre todo a ciertas velocidades. No necesitas convertir esto en ingeniería aerodinámica. Solo recordar que las piezas plásticas no están ahí solo para verse bien. Si después de todo el proceso notas una fuga mínima en una unión, resiste la tentación de apretar como si estuvieras cerrando una válvula industrial. En cuellos plásticos, un exceso de apriete puede deformar y empeorar el sellado. A veces basta reubicar la abrazadera, asegurarse de que la manguera está totalmente asentada, y sí, cambiar una abrazadera cansada por una en buen estado. La diferencia entre sella y no sella puede ser 1 milímetro, y un apunte final de sentido común. Si el motor sigue mostrando señales serias, como pérdida de refrigerante sin fuga visible, presión anormal, humo blanco persistente, aceite con aspecto extraño o calentamiento rápido desde frío, ahí ya podría haber algo más allá del radiador. No se soluciona repitiendo el llenado 10 veces, se soluciona diagnosticando con calma, pero en una enorme cantidad de casos, el drama termina cuando el sistema queda realmente sin aire, con nivel estable y con presión correcta. Así que, si te quedas con una idea, que sea esta. El cambio de radiador en Nissan Versa no termina cuando aprietas el último tornillo, termina cuando el auto alcanza temperatura de trabajo. Los ventiladores entran cuando deben, no hay goteos en caliente ni en frío, y el nivel se mantiene estable después de enfriar completamente. Ese es el momento en el que el radiador deja de ser una pieza nueva y vuelve a ser lo que siempre debió. Parte de un sistema que trabaja en silencio. Si haces el trabajo con ese enfoque, lo más probable es que no solo soluciones una fuga o un radiador tapado, sino que evites el típico «lo cambié y ahora calienta más», porque el enemigo no suele ser el radiador, el enemigo suele ser lo que no se ve. Aire, presión perdida y pequeños descuidos que el sistema cobra caro.